Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 y damos lectura al texto. Notaron que nuestro hermano Mateo leyó en 1 Corintios 5 todo el capítulo y ahora nosotros vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Esto es porque esos dos pasajes, los vamos a estar utilizando hoy. El texto va a estar basado principalmente en Mateo, pero vamos a estar utilizando también 1 Corintios, así que les recomiendo tener, no sé, un lapicero o algún separador para movernos de un lado y del otro. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Responden con un amén. Muy bien. Hermanos, he titulado el mensaje de hoy, Principios bíblicos para la disciplina eclesiástica. Cuando uno va a tratar el tema de la disciplina eclesiástica, uno la verdad quisiera que abrir la Biblia y que ojalá la Biblia nos dijera una lista bien minuciosa de todo el paso a paso que hay que seguir con ciertos pecados, cuando el pecado se comete de esta manera, cuando lo hace esta persona, qué pasa si lo comete un papá, qué pasa si lo comete un pastor, qué pasa. Uno quisiera todo eso, mis hermanos, pero Dios no lo hizo así. ¿Será entonces que Dios no sabía y Dios dejó una Biblia defectuosa? Por supuesto que no. Hermanos, la Biblia habla muchísimo de la disciplina eclesiástica. Hay muchos textos. Nosotros vamos a estar basados principalmente en 2. Hay muchos textos. Pero, ¿por qué Dios, en un asunto tan serio como la disciplina, no nos dejó para hacernos la vida más fácil un paso a paso, más especificado? Hermanos, porque Dios sabía que eso no iba a ser suficiente. Y nosotros, como decía cierto autor, somos pecadores creativos. Siempre nos estamos inventando una manera distinta de pecar y eso requiere una manera distinta de proceder. Así que Dios lo que nos dejó fue principios sabios, pero no nos dejó toda la minucia que se requiere en la disciplina eclesiástica. Preguntándose un autor de por qué hace Dios esto, dice, entre otras cosas, supongo que quiere que clamemos por sabiduría, porque clamar por sabiduría demanda que gente de naturaleza autosuficiente como nosotros se apoye en él. Todas estas áreas grises de la vida hacen la función de un campo de entrenamiento para la confianza. Hermanos, Dios quiere que dependamos de Él en los procesos de disciplina eclesiástica y para poder depender de Él, de buscar esa sabiduría, necesitamos conocer las Escrituras. Así que hoy vamos a ver principios. No se puede tomar todo como tan específico, no, principios generales que gobiernan los particulares. Y el sermón de hoy, hermanos, no se vayan a asustar, tiene 12 puntos, porque lo voy a tratar como una especie de mini catecismo. Hago la pregunta, doy la respuesta y el sustento bíblico para dicha respuesta. Así funcionan los catecismos cristianos. Una pregunta, una respuesta y luego se sustenta esa respuesta. Un catecismo es el medio de enseñanza de pregunta y respuesta. Eso no es católico romano, eso es un método de enseñanza. Yo pregunto, la persona responde. Entonces nuestra primera pregunta dice, ¿qué es la disciplina eclesiástica? Si vamos a hablar de la disciplina, entonces lo más elemental respondamos ¿qué es? Sencillo, la disciplina eclesiástica es la corrección del pecado. ¿Qué es disciplina eclesiástica? Es la corrección del pecado.
Hermanos, la disciplina eclesiástica hace parte del discipulado. Algunos dicen, Mateo 28:19 nos enseña la gran comisión, que es ir y evangelizar. No, Mateo 28:19, hermanos, no es meramente, o más bien, la gran comisión no es meramente ir y evangelizar. El Señor Jesús ahí dijo, haced discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que se he mandado. Uno no cumple la gran comisión si uno solamente evangeliza. No, uno tiene que bautizar y uno no ha cumplido la gran comisión cuando bautiza, sino que tiene que enseñar. Y si lo notan, hermanos, la palabra disciplina y discipulado, que es lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, comparten la misma raíz. Disciplina, discipulado. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que en la labor de hacer discípulos hay que disciplinar. O sea, la disciplina no es opcional en el discipulado y no es opcional, o más bien se incluye en la gran comisión. Cuando nosotros enseñamos y la persona no hace lo que se le enseña, entonces el paso siguiente es la corrección de eso que se enseñó. De ahí, hermanos, por eso de que se enseña y se corrige, es que en el tema de la disciplina eclesiástica se habla de disciplina formativa, instruye, y disciplina correctiva, corrige sobre lo que se enseñó. Sin embargo, aunque la disciplina incluye esos dos aspectos, formación y corrección, mayormente cuando se piensa en disciplina eclesiástica, se piensa en ¿cuál de las dos? Corrección. Y yo voy a hacer eso hoy. Voy a pensar o voy a enfatizar la corrección. Hoy todos estamos siendo disciplinados, hermanos, en el sentido de que estoy instruyendo. Estoy diciendo qué es lo que Dios quiere. Pero voy a enfocarme en la parte de la corrección, que es lo que ya vamos a entender más, pero nos referimos a cuando un cristiano por su pecado es expulsado de una iglesia. Es excomulgado porque la persona comulga con la iglesia, tiene comunión con la iglesia, pero por su pecado es sacado, excomulgado de la iglesia. Ahorita vamos a entender un poquitico más. Por ahora, entendámosla simplemente la corrección del pecado. Vamos construyendo. ¿Qué es disciplina eclesiástica? Es la corrección del pecado. Segunda pregunta, ¿qué motiva la disciplina eclesiástica? Hermanos, en una palabra sencilla, la disciplina eclesiástica es y debe ser motivada por el amor. Escuchamos disciplina eclesiástica, inmediatamente pensamos en juicio, en venganza, en ira, en paz, darle su merecido, pero no. El motivo, lo que nos debe llevar a adoptar la disciplina eclesiástica en una iglesia es el amor por el pecador. Noten en el texto que empieza diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, por tanto, ¿qué, Jesús? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues si nosotros le prestamos atención al contexto, hermanos, el Señor Jesucristo, miren nomás atrasitos en sus Biblias, ¿de qué habla? ¿De qué habla? La parábola de la oveja perdida. Ese hermoso texto que no sabemos mucho, de que deja las 99 y se va por una. Entonces, como el Señor Jesucristo está interesado en buscar la ovejita perdida, entra el tema de la disciplina eclesiástica. Por tanto, cuando veas que esa ovejita perdida se está alejando, disciplínala para que vuelva. ¿Cómo hace el Señor Jesucristo que la ovejita que se está alejando regrese? Por la disciplina. Como Él no quiere que la ovejita se pierda, entonces Él instituye la enseñanza de la disciplina eclesiástica. Noten el contexto. Les digo que vamos a estar moviéndonos en Primera de Corintios también. Miren en Primera de Corintios que la motivación es el amor. Ahí hay un caso, hermanos, si prestaron atención en la lectura, de un hombre que estaba cometiendo un pecado sexual horroroso, se estaba acostando con su madrastra y la iglesia estaba permitiendo eso y nadie hacía nada. Pablo dice que entren a ejercer disciplina eclesiástica, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, aquí viene el propósito, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
espera que este hombre, por medio de la disciplina, su espíritu pueda ser salvo, que pueda entender lo que está haciendo y entonces se arrepienta y vuelva al Señor Jesús. Así que es amor por el pecador que se disciplina. Pero no solo amor por el pecador, hermanos, es amor por la iglesia. Escuchen este texto, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, si hay una hermana en la iglesia, caso hipotético, por cierto, aclaro eso, yo voy a tratar de vez en cuando poner ejemplos, pero voy a poner los ejemplos o muy negros o muy blancos para reforzar el punto, porque si lo pongo muy gris, de pronto nos quedamos ahí debatiendo si sí debe ser disciplinado o no. Voy a poner los ejemplos o muy negros o muy blancos. Si en una iglesia hay una hermana que se separa de su marido porque se quiso separar de su marido y tras del hecho esta hermana tiene liderazgo en la iglesia, sirve en la iglesia, otra hermana ve y dice, ay, no pasó nada, siguió con todo normal. Entonces esta hermana se quiere separar de su marido, también se separa porque a la otra no le pasó nada. Y otra hermana que hasta tenía su matrimonio contento, pero ve que las otras dos se separaron y como que eso funciona y no pasa nada, también se separa de su marido. Y entonces la iglesia se va llenando de mujeres que van dejando su matrimonio. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Pero si la primera hermana es reprendida delante de todas, ¿qué pasa con las otras dos? Se aguantan. Dicen, yo no quiero que me reprendan públicamente. Entonces, cuando vemos el pecado corregido en el otro, la iglesia es guardada, hermanos. Un acto de disciplina es decirle a la iglesia, hermanos, los amamos tantos que por eso le estamos mostrando en amor a este hermano las consecuencias del pecado. No solamente es amor por el pecador, por la iglesia, sino principalmente por Cristo. Porque es la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa cuando el mundo de afuera dice, uy, en esa iglesia de Barbosa, eso allá todo el mundo hace y deshace, son unos mentirosos, unos borrachos, allá es la iglesia de los borrachos? ¿Qué nombre es el que queda mal? Ahí no queda mal el nombre del pastor, el nombre del que canta, el nombre de los que se congregan, ahí queda mal el nombre de Cristo. Y siempre el pecador dirá, yo no voy a esa iglesia porque allá son un montón de hipócritas. Le reforzamos el argumento. Miren, escuchen Romanos 2:24, Pablo le dice a los israelitas, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, ese texto casi, definitivamente no, pero casi que le quita la culpa al mundo. O sea, casi que dice, bueno, sí, pobrecitos, ellos andan blasfemando el nombre de Dios, pero es por culpa de ustedes, judíos. Porque ustedes debían exaltar el nombre de Dios, pero por su pecado lo están blasfemando. Y los gentiles, el mundo de afuera, que blasfema el nombre de Dios, lo hace por el mal testimonio que tienen ustedes. Así que, hermanos, es el amor. Repito, el amor por el pecador, el amor por la iglesia, el amor por Cristo Jesús. Siguiente pregunta. ¿Para qué disciplinar? El amor es el motivo, el fundamento, el por qué lo hago. Pero el para qué, ¿qué es lo que quiero lograr con eso? Va relacionado a la anterior pregunta, pero para responderlo sencillamente, para la purificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser purificada del pecado. Noten en 1 Corintios 5, después de haber dicho que disciplinaran al transgresor, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nos parece muy bonito. Ay, mejor tenerlo aquí. No, amémoslo en la iglesia. No lo disciplinemos. El Señor va a obrar ahí. No le digamos nada, dejémoslo en el Señor. Esa levadura que se queda ahí va a terminar leudando toda la masa. Va a terminar afectando a todos. Noten también en Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús empieza diciendo, por tanto, si tu hermano es un hermano, y en el versículo 18 termina, en el versículo 17 termina, tenle por gentil
y publicano. El que se hacía llamar hermano terminó siendo un gentil y un publicano. Estaba en medio de la iglesia, pero estaba engañado. Y fue necesario que por medio de la disciplina se notara que no era un hermano. La iglesia fue purificada. Se necesita la disciplina eclesiástica, hermanos, porque vuelvo al ejemplo de las hermanas de ahorita. La iglesia se nos llena de un montón de pecadores que dicen, aquí no me pasa nada. Se vuelve un campo de seguridad para el pecado. La iglesia tiene que disciplinar para ser purificada. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los pasos de la disciplina eclesiástica? Hermanos, ¿cuántos son los pasos de la disciplina eclesiástica? ¿Serán 4? ¿Serán 3? ¿Cuántos son? 3, dice Abby. Hermanos, esa pregunta me parece importante. Los pasos necesarios para la disciplina eclesiástica son los necesarios según sea el caso. O sea que no hay número de pasos. Los necesarios según sea el caso. En Mateo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice, toma al hermano que peca contra ti, repréndele, primer paso. Si no funciona, 1 o 2 testigos, segundo paso. Si no funciona, dilo a la iglesia, tercer paso. Si entiendes bien el texto, hay un cuarto paso. Después es que se tiene por gentil y publicano, 4 pasos. Pero en Primera de Corintios, Pablo llega y dice, ese tal se ha entregado a Satanás. ¿Cuántos pasos hubo ahí? 1. 1. Pablo llegó ante la iglesia y les dijo, tienen a un pecador, sáquenlo. De una. No me dio. Se voló los 4 pasos o los 3 pasos que el Señor Jesús dijo. Entonces tenemos en un lado 4, tenemos en un lado 1. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 10. Mírenlo, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O hay 3 o hay 2. ¿Cierto? Se le dice una, se le dice la segunda y se echa, o se le dice una, se le dice la segunda y se espera para echarlo. No voy a discutir si son 2 o 3. El punto es que hay solo 2 o solo 3, no hay 4, no hay 1. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que hay cuestiones que deben actuarse rápidamente como un pecado que ya era público, conocido, delante de todos los hermanos e impenitente, que hay unos pecados que pueden ser tratados privadamente, se va a un proceso, o que hay otros como la división que son tan amenazantes para la iglesia que deben ser corregidos un poco más rápido. Hermanos, esto tiene una aplicación muy importante. No son pocas las personas que uno escucha decir, ay, a él sí fueron duros y ¿por qué al otro no hacen nada? ¿Por qué con él actuaron tan rápido y por qué con el otro actúan tan despacio? Porque no todos los casos son iguales. Ahorita vamos a entender que incluso el mismo pecado no va a requerir los mismos pasos, porque tal vez ustedes están pensando, pero ambos, si el pecado es igual, debe ser procesado de la misma manera. No necesariamente, ahorita lo vamos a entender poco mejor. Por ahora, solo dejar que cada caso, esos son principios de sabiduría, les estaba diciendo, principios bíblicos, hermanos, no siempre se puede procesar de la misma manera. Hay casos que se requieren una acción más lenta, hay casos que requieren una acción medianamente rápida y hay otros que requieren, como Primera de Corintios, una acción inmediata. Para que seamos librados de pensar que todos deben ser medidos de la misma manera y procesados. Bueno, no, mentira, todos son medidos de la misma manera en la santidad de Dios, pero no todo es procesado de la misma manera. Según la Biblia, cada caso requiere un tiempo, unos pasos diferentes. Quinta pregunta. La anterior pregunta, entonces, ¿cuáles son los pasos de la disciplina eclesiástica? Los necesarios según sea el caso. Siempre viene a nuestra mente los de Mateo.
Sí, vamos tal vez a entender que son lo mejor a seguir, pero no siempre será lo necesario. ¿Con qué autoridad la iglesia disciplina? Respuesta: con la autoridad de Cristo y el uso de las llaves del reino. No son dos cosas, es la misma. Cristo en su autoridad le ha dado las llaves del reino a la iglesia para que ejerza disciplina. Pudiera responder la pregunta al contrario: ¿con qué autoridad disciplina la iglesia? Con las llaves del reino que Cristo le dio. Punto es que esas llaves son la autoridad, pero esa autoridad la tienen porque Cristo se las dio. Miren conmigo, por favor, Mateo capítulo 16, y tengamos presente que estamos cerca de Mateo 18. Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, el Señor Jesús: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo aquí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Eso requiere un poquito de explicación. Cristo Jesús le da las llaves a Pedro. Hermanos, a Pedro. No, eso no es nada de la roca de la iglesia, a Pedro. Se las dio a él. No discutamos en eso, se las dio a él. ¿Para qué sirven esas llaves? Bueno, nosotros en nuestra mente unas llaves sirven para abrir y cerrar, pero el Señor Jesucristo le dice: lo que ates y desates. Eso que nos dice a nosotros que son unas llaves simbólicas. Unas llaves que sirven para atar y para desatar, pero que como llaves también sirven para abrir y para cerrar, para esas dos cosas. Porque en Apocalipsis 3:7 no vamos, el Señor Jesucristo dice que Él tiene las llaves de David, que si Él abre, nadie cierra, y si Él cierra, nadie abre. O sea que unas llaves sirven para eso. Entonces, aquí tenemos que las llaves, como es su uso normal, servirán para abrir y cerrar, y un uso un poquito raro para atar y para desatar. No entendemos del todo qué es eso de atar y desatar. Vamos a Juan capítulo 20, y aquí nos quedamos con las llaves en las manos de Pedro. Juan capítulo 20, versículo 23. El Señor Jesucristo, hablándole a los apóstoles, le dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Es un vocabulario muy parecido al que vimos ahorita en Mateo, lo cual quiere decir, hermanos, que abrir, desatar y perdonar son la misma cosa. Cerrar, atar y remitir y retener pecados es la misma cosa. O sea que las llaves, cuando son usadas, todavía no entendemos del todo, abren algo, o en el mismo sentido desatan a algo, o, para entenderlo mejor, perdonan pecados. O cuando son usadas en el otro sentido, cierran algo, atan algo, o para entenderlo mejor, retienen los pecados. Las llaves del reino de los cielos tienen la autoridad para desatar pecados, perdonar pecados, o para atar pecados, retener pecados. Y esa es la autoridad que, si ustedes notaron, tenía Pedro. Ahora la tienen en Juan 20:23 los apóstoles, y en Mateo 18, nuestro texto, ¿quién la tiene? Vamos allá otra vez. ¿Quién tiene las llaves del reino, o quién puede usar las llaves del reino en Mateo 18, 17? 18, 18.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra aquí será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Notan el movimiento tierra-cielos? Se ata aquí, se ata allá, se desata aquí, se desata allá. Nos ponemos de acuerdo aquí, se pone de acuerdo el Padre allá. Hermanos, para aterrizar aún mejor la idea, lo que esto significa es que la iglesia local tiene la autoridad en las llaves para entrar a alguien al reino de los cielos y para sacar a alguien del reino de los cielos. Esto tiene mucho que ver, y me da pesar no poderme expandir más, que ver con el tema de la membresía eclesiástica. Hermanos, cuando una persona cree en Cristo Jesús, sí, es salva. Pero ¿quién comprueba que esa persona es salva? ¿Quién da testimonio de que la persona pertenece al reino de Cristo? Los que tienen la autoridad de entrarlo al reino de Cristo. Entonces, cuando un creyente no se hace miembro de una iglesia, ese creyente es como el colombiano que está en América, indocumentado, diciendo yo soy colombiano, y no quiere ir a la embajada de Colombia para que le den su documentación. Y él, no, es que yo soy colombiano. Le dice el extranjero, muéstrame tus documentos. No, no los tengo. Le dicen los colombianos, muéstrame tu cédula. No, es que yo no la tengo. Ve a la embajada. No, es que yo no quiero. ¿Quién nos dice a nosotros que tú eres un verdadero colombiano? Las iglesias locales tienen las llaves del reino, entonces para decirle a una persona, damos testimonio de que tú eres parte del reino de los cielos, entra. Y cuando esa persona empieza a vivir como un impío, la iglesia en el uso de las llaves dice, nos parece que tú no eres, te nos colaste, te sales del reino de los cielos. Y ustedes dirán, pero eso es algo terrenal. ¿Notaban el movimiento de ahorita de tierra, cielos, tierra, cielos, tierra, cielos? Si yo pertenezco allá arriba, entonces yo tengo que estar atado, tengo que estar desatado de aquí abajo. Si mis pecados han sido perdonados allá arriba, mis pecados tienen que estar siendo declarados perdonados aquí abajo. Pero si una iglesia local no puede dar fe de que yo pertenezco allá arriba, ¿cómo sé que pertenezco allá arriba? Si no se pone de acuerdo 2 o 3, el Padre no lo ratifica. Pero si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Padre lo ratifica. O sea que en el momento en el que yo soy miembro, yo no soy salvo cuando me hago miembro, pero el Padre está ratificando la decisión de una iglesia que dice, ok, tú eres miembro de la iglesia. Y cuando se llega al proceso de la disciplina, que es lo que me interesa hablar ahorita, entonces la iglesia dice, no, no eres un gentil y un publicano. Eres un perverso, como dice Pablo en 1 Corintios, y lo sacan de la membresía. Y el Padre dice, exacto. Es un perverso porque no vive como alguien del reino, no vive como un ciudadano del reino. Ustedes notaron, hermanos, que en el versículo 20 de Mateo, todavía estábamos en Mateo, dice en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el nombre de Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Ese texto no se refiere otra vez a la reunión casual de cristianos para compartir en casa, para salir a pasear, qué rico hacerlo. Esto se refiere a la iglesia local, que la más pequeña se reúnen y dice, si es creyente, Cristo Jesús valida esa decisión. Dice, no es creyente, Cristo Jesús valida esa decisión, porque la iglesia local tiene las llaves del reino. Las llaves del reino no son dadas individualmente. Por eso es que me uno a una iglesia, porque yo no tengo las llaves. Las llaves la tiene la iglesia local completa, en la autoridad de Cristo. Allá en 1 Corintios, Pablo dijo, reunidos vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para un acto de disciplina eclesiástica. ¿Lo ven? Por eso yo les decía, es la llave del reino, pero que Cristo dio.
Hermanos, eso nos da una alta estima de la iglesia y eso es lo que nos guarda como una pequeña aplicación a decir, es que nadie es perfecto. Es que pues me voy para otra iglesia. Es que no somos perfectos. El que es perfecto dice qué tenemos que hacer. No disciplinamos porque queremos, disciplinamos porque el Señor Jesús dio la autoridad a la iglesia local de disciplinar. Y por si no se está entendiendo del todo, hermanos, iglesia es iglesia completa, no los pastores solamente, la iglesia completa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la iglesia? O más bien, antes de hacer la pregunta lo leo otra vez. Versículo 17, Mateo 18, versículo 17. Si no los oyere a ellos, a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es la iglesia? Es la pregunta a la que se le dice el caso de pecado que tiene que ser disciplinado. Hermanos, en conexión con lo que estoy diciendo ahorita, es el grupo de hermanos que se han comprometido con esa iglesia local. O sea, los que han dicho o los que nos hemos dicho, pertenecemos al reino de los cielos. Qué pena, discúlpenme la ilustración, pero es que es la precisión que sirve con los que nos visitan de pronto hoy por primera vez. Si aquí pongo yo de ejemplo, yo cayera en un pecado que tiene que ser dicho a la iglesia, pues ¿cómo se le va a decir una falta mía a una persona que yo ni siquiera conozco? A una persona que apenas nos está visitando hoy. Sigue viniendo si es la primera vez que estás aquí, la segunda o la tercera, sigue viniendo. Pero, ¿cómo va a tener una persona que ni siquiera me conoce autoridad para sacarme de un reino del que él no hace parte? La iglesia tiene que ser, la respuesta sería a los miembros oficiales de la iglesia. Necesitamos entender las iglesias locales, hermanos, como esas embajadas del reino de los cielos. Cristo tiene un reino que se hace visible en iglesias locales. Cuando las cosas no están andando conforme a la norma del rey, tiene que ser disciplinado el rebelde. Pero ¿quiénes son los que pertenecen ahí? No es el que visita una sola vez una iglesia. O peor, o otro ejemplo errado. Entonces, vuelvo al ejemplo que yo cayera en un pecado que tiene que ser dicho a la iglesia, Dios me guarde. Vamos a la iglesia de fe y esperanza. Hermanos, vengan acá, ustedes son de la iglesia del Señor, para que tratemos un caso de disciplina eclesiástica en nuestra iglesia. Yo no los conozco a ellos. Si ellos fueran más sinceros, hasta dirían, ¿y a mí quién me consta que él era creyente para yo disciplinarlo? ¿Yo cómo lo voy a sacar de un reino si yo ni sé si él pertenecía? Apenas me están diciendo el pecado, ni el nombre, el pecado. La iglesia local, no la iglesia universal. La iglesia local son esas embajadas de ese reino universal. Por eso, hermanos, en el acto de membresía, y al final vamos a tener un acto de membresía, una unión de nuevos hermanos a la membresía, es que nosotros nos comprometemos unos a otros a cuidarnos. Cuando un hermano a mí me disciplina en el primer paso, hermano Jeffrey, no estás andando en lo correcto, ese hermano no se está tomando unas atribuciones, ese hermano está haciendo algo que ya yo se lo permití, porque yo dije, me uno a la iglesia. Y él me puede abrir un texto que dice, hermano, la Biblia dice edificados unos a otros, te tengo que edificar, hermano Jeffrey, porque me comprometo. Un pastor que va a disciplinar, dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores, porque cuando me uno a la iglesia, me sujeto. De ahí que un pastor, Jonathan Lehman, decía, nosotros no nos unimos, sino nos sujetamos a una iglesia, al cuerpo general. Hermanos en los que mora el Espíritu Santo para tratar los temas de disciplina eclesiástica. Y esto implica, hermanos, aunque no me detengo mucho aquí, pero es obvio, que no pueden ser disciplinados los que no son miembros. Una persona que no es miembro de la iglesia no puede ser disciplinada, porque no se ha comprometido con la iglesia. Entonces yo no me hago miembro para que no me disciplinen. Pero ¿quién le consta que perteneces a Cristo? Ese es el punto.
Y si no te importa que te disciplinen, pues, si no te unes porque no te importa que te disciplinen, entonces más bien estás dando testimonio de que no perteneces a Cristo. Porque no te importa pecar y antes das gracias, ay, qué bueno que nadie me va a poder hacer nada. No, la disciplina, dice Hebreos capítulo 12, es lo que el Padre hace por su Hijo. Entonces, como el Padre dice, es mi Hijo, por eso lo disciplina. El que se queda sin disciplina, ¿qué es? Bastardo, qué término tan feo, ¿no? Yo prefiero ser un hijo amado disciplinado que un hijo bastardo indisciplinado. Más bien quiero unirme a una iglesia porque sé que soy pecador y quiero que hayan hermanos que actúen cuando yo he pecado. Y no que hayan hermanos que digan, no, pues es que, pues sí, te aconsejo, pero, hermano, sinceramente, yo, Jeffrey, y más como líder de la iglesia, yo me gasto en los miembros cuando son de pecados. O en hermanos que uno ve que están aquí con la iglesia. Pero una persona que anda en pecado abierto, pues yo le gasto. Cuando hay toda una membresía que necesita ser edificada. Si el padre lo tiene como bastardo, pues yo no he de tener más amor que el padre. Hablo por mí. Vamos a entender un poco mejor eso en la medida que sigo avanzando. ¿Qué significa tenerlo por gentil y publicano? Hermanos, perdón, ¿saben qué? Voy a devolverme a la anterior pregunta, una nota. Sin embargo, me devuelvo a la anterior pregunta, eso de que no podemos disciplinar al no miembro. Sin embargo, principio de sabiduría, ¿qué se hace cuando un no miembro está andando escandalosamente y está afectando a la iglesia local? ¿Nos quedamos maniatados y dejamos que el no miembro divida a la iglesia? No. ¿Qué hace la iglesia en ese caso? Aunque no lo puedes comulgar, la iglesia sí puede señalar a la persona y advertirla como un falso maestro, como un lobo vestido de ovejas. Estudiando esto, leía testimonios de pastores que les tocaba hacer eso, porque un no miembro y se escudaban, porque son así. Es que yo no soy miembro, no me pueden disciplinar. Y los pastores un poquito maniatados. Entonces terminaban reuniendo a la iglesia diciendo, Pepita Pérez o Pepito Pérez es un lobo disfrazado de ovejas. Advertimos a la iglesia que no se unan a esa persona. Está dividiendo, está dañando, está pecando. Entonces ya la iglesia dice, no es propiamente una disciplina sobre la persona, es diciéndole a la iglesia, cuidado. Entonces, tampoco sirve de mucho, es que yo no soy miembro, no me pueden disciplinar. Ahora sí, vamos con la séptima pregunta. ¿Qué significa tenerlo por gentil y publicano? Nosotros inmediatamente pensamos un no creyente. Sí, pero espera. Regla de hermenéutica, el contexto. Vámonos en la máquina del tiempo y pongámonos ahí delante de los discípulos de Jesús y Él nos dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil y un publicano para nosotros en el siglo I en una iglesia altamente judía? Un gentil es el que está por fuera del pacto, no pertenece al pueblo de Dios, no pertenece a las promesas hechas a Abraham. Es un gentil, está por fuera, no es judío, no es el pueblo de Dios. ¿Y quién era un publicano? Hermanos, cuando Roma llegó y se posesionó sobre Judea, tomó control sobre ellos, para recoger los impuestos, tomó a los mismos judíos para cobrarle los impuestos a los judíos. Eso era una traición altísima. O sea, imagínate una persona que está sufriendo la opresión de un romano y su hermano media entre el romano para oprimirlo más. Dicho sea de paso, los publicanos no tenían sueldo y para tener sueldo tenían que estafar a los mismos de ellos. O sea, peor. Hermanos, decir un publicano en ese tiempo era peor que decir ramera. Era peor. Una alta traición. Entonces, el que está por fuera y el que ha traicionado. Aterricemos eso a lo que les decía ahorita de la membresía, del que se ha comprometido. Cuando nosotros decimos a alguien gentil y publicano, lo que estamos diciendo es, tú no eres de este pueblo. Tú no perteneces al reino de Dios. Y cuando le decimos publicano, le estamos diciendo, tú viniste aquí
y nos dijiste que eras del reino de Dios, pero ahora has traicionado las leyes del rey. Eres un traidor, salte de aquí. Eso es gentil y publicano. Sí, en una tal palabra más sencilla sería un no creyente, pero por algo el Señor Jesús no dijo un no creyente, sino dijo gentil y publicano, para que entendiéramos las dimensiones de lo que es la disciplina eclesiástica, hermanos. Es decirle a una persona: no eres parte del pueblo de Dios, has traicionado el pacto que hiciste un día diciéndonos que sí eras un creyente. Y tu pecado nos ha dado evidencias de que no eras de nosotros. Sales de nosotros porque no eras de nosotros, porque si fueras de nosotros, permanecerías con nosotros. No es que deja de ser cristiano, hermanos. Sale de la membresía. Es la iglesia diciendo: con las mismas llaves que te entramos, con estas mismas llaves te sacamos. Usamos las llaves y abre. Sales. Te atamos los pecados, te retenemos los pecados. Ustedes son simplemente hombres. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. No se olviden la dinámica cielo-tierra. Eso no significa, hermanos, prohibir el ingreso al local de la iglesia. Tener a alguien por gentil y publicano no es prohibirle a la iglesia. No es que lo sugieres ahora cuando llega la persona no le van a permitir entrar. No, la persona sigue siendo bienvenida. Mejor que siga viniendo. Eso normalmente no es lo que sucede. Pero mejor que siga viniendo para que siga escuchando palabra de Dios, a ver si se arrepiente de su pecado, que es el propósito, que se arrepienta. Normalmente no sucede. He visto los casos. Se van y a hablar mal de la iglesia, a confirmar más su pecado. Pero tenerle por gentil y publicano es una declaración. Yo digo no es. Bueno, decimos como iglesia no es. Y es borrado de la lista de membresía. Pero la persona puede seguir viniendo a la iglesia, como suceden con los asistentes o los que nos visitan y no han creído en Cristo Jesús. Es lo mismo, no es prohibir la entrada a la iglesia, es sacar de la membresía y hacer la declaración: decías que pertenecías al reino de Dios, pero ahora damos testimonio de que tú no perteneces al reino de Dios. Bien, vamos construyendo más. Ahorita yo les hablé del tercer y el cuarto paso, que dependía cómo lo entendiéramos. Pregunta así, octava: ¿cómo se desarrolla el veredicto final? Porque el Señor Jesús dice: dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lastimosamente he participado en disciplinas eclesiásticas en las que se reúne a la iglesia e inmediatamente la persona es tenida por gentil y publicano. Pero eso es un error. Bueno, perdón. Porque les he dicho que hay casos que toca actuar inmediatamente. Lo que es un error es entender que cuando se le dice a la membresía, cuando se le dice a la iglesia, en ese mismo día la persona debe ser tenida por gentil y publicano. No. Es que se le dice a la iglesia y ahora se le va a dar la oportunidad a la iglesia para que la iglesia empiece a amonestar al hermano, para que la iglesia se involucre y le diga: mi hermano, ¿qué pasó? Ven a la casa. Ven, hablemos de tu pecado, mi hermano. El otro hermano se le acerca y le dice: ¿qué pasó? Arrepiéntete. Oye, no esperaba eso de ti. Qué triste. Se empieza a sentir esa presión de la iglesia, ese trabajo conjunto de la iglesia. Ese interludio entre ese tercer y cuarto paso, entonces si no escucha a la iglesia, o sea, si persiste en su pecado, luego entonces si la asamblea es reunida para tenerle por gentil y publicano. Eso, hermanos, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, como lo estuvimos viendo hace 8 días, es lo que Pablo contempla acá. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El acto público a la iglesia se espera que se avergüence. Es el medio que Dios dejó para que en la vergüenza del pecado la persona caiga en cuenta de lo que está haciendo. Pero notan que todavía se le tiene como hermano. Dice: mas no lo tengáis por enemigo,
sino amonestadle como a hermanos. ¿Por qué Pablo aquí dice amonéstenle como hermanos y Jesús dice tenle por gentil y publicano? Porque aquí Pablo no ha llegado al último paso. Aquí se trata de un acto público en el que todavía no hemos dicho que no es parte del reino, solo estamos diciendo, pilas, mi hermano, te queda una. Tal vez la iglesia diga, según sea el caso, vamos a esperar un mes, vamos a esperar 2 meses. Hermanos, seguimos en investigaciones, pero ya hay un acto público. No ha sido tenido por gentil y publicano. Después es donde se le va a tener por gentil y publicano, y ahí es donde no lo podemos tratar como hermano. Ya lo tenemos como un no creyente. ¿Sí? Volvamos a Mateo. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe disciplinar? Aquí de pronto empiezo a aterrizar un poquitico a los pecados. ¿Cuándo se debe disciplinar? Respuesta: cuando no hay concordancia entre lo que se dice ser y la manera en que se vive. Cuando la persona dice ser creyente, pero vive como un impío. Cuando la persona dice que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, pero su vida no demuestra esa fe. Y mejor aún, para enfocarnos más, cuando una persona que supuestamente se ha arrepentido de todos sus pecados, ahora no se quiere arrepentir de un pecado, incluso uno solo. Hermanos, nosotros ¿por qué somos cristianos? Sencillamente porque nos hemos arrepentido y creído en Cristo Jesús. Cuando una persona que se hace cristiana por algo tan sencillo, no es capaz de creer que Cristo Jesús le puede perdonar ese pecado y no se arrepiente de ese pecado, ¿cómo le vamos a creer que de verdad es creyente? Si una persona no se arrepiente de un chisme, ¿cómo nosotros vamos a creer que en verdad se arrepintió de los pecados que cometió en Adán? Si un chisme evidente no lo quiere arrepentir, ¿cómo le hemos de creer que se arrepienta hasta de lo que cometió cuando no existía? Porque hermano, nosotros nos arrepentimos hasta de haber pecado en Adán. Nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos de niño, de todo. Todos los pecados nos arrepentimos. ¿Eso qué nos dice? No parece un creyente. No se quiere arrepentir. Y aquí, hermanos, voy a la 10ª pregunta. Muy importante, y creo que es de las cositas que nos van a ayudar mucho, hermanos, a los procesos de disciplina eclesiástica, eso que les decía de por qué a él sí, por qué a mí no. ¿Qué se disciplina? ¿Qué se disciplina? Hermanos, la respuesta es el pecado impenitente. Yo ahorita les había dicho al principio que es la disciplina eclesiástica, es la corrección del pecado, pero por dar la respuesta ya. Sin embargo, mi respuesta más amplia debió ser, ¿qué es la disciplina eclesiástica? Es la corrección del pecado impenitente. No de cualquier pecado, del pecado impenitente. Con eso, hermanos, 4 precisiones. No se trata de listas de pecado. Si cuando yo hice la pregunta, a vuestra mente vino el adulterio, la fornicación, robarse una gran cantidad de dinero, no hay listas de pecado. No es pecados específicos los que se disciplina pecado impenitente, se los compruebo. En Mateo 18, si ustedes notaron ya, o ya lo debieron notar, el Señor Jesucristo dice, dile tú solo. ¿Qué es lo que hace que se le diga al otro? Que no se ganó al hermano, o sea que no se arrepintió. Después de haber llegado a la instancia de testigos, ¿qué es lo que hace que vayamos a la iglesia? ¿El pecado en sí? No, el que no sirvió el primer llamado y el segundo llamado.
¿Y qué es lo que hace que lleguemos al cuarto paso? En que no sirvió ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. O sea, el pecado impenitente. Impenitente es que no se arrepiente. El Señor Jesús no dijo, si tu hermano peca de ciertas cosas, tómalo tú solo. No, si peca. Después dice si se ponen de acuerdo en cualquier cosa, o sea que es cualquier pecado. ¿Cuándo se pasa de un paso al otro? Cuando en el primero, en el otro y en el otro no hay arrepentimiento. No se habla de listas de pecados, se habla de pecado impenitente. En 1 Corintios 5, hermanos, notemos que Pablo, en el caso de disciplina del transgresor de aquí, Pablo se cuidó mucho de llamarle hermano. Miren rápidamente conmigo versículo 1. Tanto que alguno, se refiere a él. Hay entre ustedes pecados tanto que alguno, no le dice hermano, alguno. Versículo 2. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal pecado? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Notan que no lo llamó hermano? Se cuidó. Y al final le termina diciendo perverso. Su conducta impenitente lo definía como un perverso. De hecho, ni al final le dijo a ese inmoral, a ese adúltero, bueno, a fornicario, le dice perverso, porque su conducta no reflejaba arrepentimiento. Primero. Segundo, aquí mismo, versículo 9. Os he escrito por carta, ojo, que no os juntéis con los fornicarios. O sea, vamos a ver que le llama a la persona por el pecado. O sea, el pecado es el que define a la persona. No le dice las personas que fornican o los hermanos que fornican, sino fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, etcétera, etcétera. Con el tal ni aun comáis. Hay una medida distinta cuando se ha dicho por gentil y publicano, hermanos. Creo que no lo tengo entre mis preguntas, me voy a detener aquí. Cuando una persona ha sido tenida por la iglesia como gentil y publicano, con esa persona ni aún debemos comer. Esa persona debe ser tratada distinta. Pero hermano Jeffrey, aquí en la iglesia hay personas, los hijos de hermanos que no son creyentes, y porque a ellos sí los aceptamos, porque ellos no han traicionado el pacto. Es distinto. Para ilustrarlo, hermanos, llega cena de Navidad, que hacemos la cena de fin de año que siempre hacemos. Son bienvenidos los hijos de los hermanos que no han creído, es bienvenido el vecino, es bienvenido el esposo incrédulo, no es bienvenido el que fue disciplinado. Acepción de personas, dile a Cristo. Él nos dice, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque Él ha traicionado el pacto. Porque Él ha sido disciplinado. ¿Ven que es una cuestión distinta? Cuando un miembro, cuando Dios no quiera, hermanos, yo estoy enseñando todo esto porque es importante entenderlo, pero cuando eso llegase a suceder, Dios quiera nunca nos llega a suceder, no es más amoroso el hermano que va y tiene relación con esa persona. Es un rebelde. Y entonces deberíamos empezar un proceso de disciplina porque no está aceptando la medida eclesiástica. Cuando yo como creyente, ay no, es que pobrecito, esos son unos tiranos los de la iglesia, yo sí ven a mi casa y come. Estaría diciendo que yo tengo más amor que Dios, que yo sí sé cómo proceder. Dios no sabe, yo sí.
No, con el tal ni aún comáis. Porque el pecado define a esta persona como alguien que no pertenece al reino de Dios. Así que no se trata de listas de pecados, se trata de pecados impenitentes. La persona es definida como ese pecado. No se trata de reincidencias en el pecado. Uno lee en Mateo, hermano, me voy a extender un poco, téngame paciencia, pero no quiero dejar estos asuntos por fuera. El tiempo está en mi contra un poco, pero escuchemos la palabra del Señor. Uno escucha en Mateo 1, 2, 3. Sinceramente yo pensaba así. Bueno, si descubro a alguien en adulterio, entonces yo voy. Hermanos, ¿cuánto puede pasar para descubrir otra vez a la persona en un adulterio? Tal vez nunca, y la persona puede seguir. Y más bien al darse cuenta la manera en la que fue descubierto, se guarda de esa manera y su pecado puede perseverar muchos años. No es la reincidencia en el pecado, es que aunque cometió ese pecado una sola vez, para seguir en la ilustración del adulterio, cuando yo le amonesto no se arrepiente. Si no se arrepiente, inmediatamente busco a los dos. Si no se arrepiente, digo a la iglesia, y si no se arrepiente es tenido por fuera. ¿Por qué? ¿Por el tipo de pecado? No, porque no se arrepintió. Para ilustrarlo con otro pecado, yo les dije que lo ponía negro o blanco, para ilustrarlo con otro pecado. Imaginemos un hombre, 10 años de matrimonio, él nunca le ha pegado a su mujer, miembros de la iglesia ambos, y un día en un conflicto le pegó. Y él muy sinvergüenza le pegó en el cuerpo para que no se notara el rostro lastimado y nadie se diera cuenta. Y él muy sinvergüenza la hace sentir culpable y le dice, te pegué porque tú te lo buscaste. Y la pobre mujer se lo cree y antes ella le pide perdón. Y todo siguió normal y se aman y se fueron a comer felices. El hombre no se arrepintió de su pecado. Antes le echó la culpa a la esposa. Pasa 1 año, 2 años, 3 años. Por alguna razón de la vida se supo eso. Y la mujer, para hacerlo más claro, se lo dijo directamente al pastor. Pastor, él me pegó. ¿Qué va a hacer el pastor entonces? Bueno, va la primera. Esperemos, mi hermana, que te den otra paliza y van 2. Cuando te den otra paliza, buscamos a 2 testigos. Cuando te den otra paliza, se lo decimos a la iglesia. Y cuando te den otra paliza, lo tenemos por gentil y publicano. Hermano, ¿se muere primero esa mujer? O yo no sé. Es chistoso, ¿cierto? Que se rían, me dice que me entendieron. El pastor va donde este hombre y le dice, oye, tú le pegaste a tu esposa hace 3 años. De paso, aquí estoy ilustrando el punto de que un pecado antiguo. Tú le pegaste a tu esposa hace 3 años y ya dice que tú no te arrepentiste. ¿Qué va? Eso ya se la buscó, persiste. No se está arrepintiendo. Ya me van a entender que sigue. Proceso debe ser excomulgado. Si no se arrepiente de su pecado, que fue una sola vez, la esposa da testimonio y dice, sí, fue una sola vez, que fue hace 3 años, pero no se arrepintió. ¿Ven el punto, hermanos? Es arrepentimiento. ¿Cómo hemos de creer, repito la ilustración de ahorita, que este hombre se arrepintió de los pecados de Adán si un pecado evidente no se arrepiente? ¿Cómo hemos de creer que un discípulo de Cristo, si tiene el pecado ahí evidente, él incluso está diciendo que sí lo cometió, pero no se arrepiente? ¿Cómo hemos de creer que es un creyente? Tenemos que decir, se nos coló y con las llaves lo sacamos. No se trata de listas de pecados, no se trata de reincidencia, no se trata de lo público del pecado. Una precisión exegética importante. En 1 Corintios tenemos un pecado público, un pecado escandaloso. Algunos dicen, claro, como es un pecado público y escandaloso, por eso hay que actuar inmediatamente. Y más que es sexual, entonces se dice, todo pecado sexual debe ser disciplinado inmediatamente, excomulgado. No necesariamente, hermanos, no necesariamente. Este tema voy a trazar fino, pero repito, es el arrepentimiento. ¿Por qué Pablo en este pecado inmediatamente va a la excomunión? Pues hermanos, porque ya lo tenía presente toda la iglesia. Imagínense Pablo, yo creo que los hermanos hubiesen reído si Pablo decía, hermanos, se oye que hay entre vosotros un hombre que se está acostando con su madrastra, le pido que vaya 1 y 2 o 3 testigos y hablen con él. Y después esperen y buscan a otros más. Sería absurdo, todos lo conocen.
O sea, Pablo está empezando donde Jesús terminó. Jesús terminó en un dilo a la iglesia. Pues ya la iglesia lo conocen, ya toca ir con la iglesia reunida. Entonces aquí es donde algunos hermanos dicen, pero ¿por qué a él no se dijo nada y por qué a mí sí? Pues porque el tuyo ya es conocido, el de él no lo fue conocido por todos. Era un pecado público, todos lo estaban conociendo, ya todos tenían evidencias, no tenía sentido darle un paso a paso. Ya era conocido. Y yo les leí ahorita que Pablo se refiere a él como perverso, al que, porque ya reflejaba una conducta impenitente. Hermanos, en medio de la iglesia, no le daba pena. Este hombre no le estaba doliendo ni un poquito el pecado. Vas para afuera, impenitente. Ya su conducta reflejaba que no se había arrepentido. Hermanos, para quitarnos un poquito la idea de la lista del pecado, ilustro esto con el mismo pecado, uno de los que nos parecen más serios, el adulterio. Sí es un pecado serio, sí requiere acciones rápidas, por si al caso no me vayan a malinterpretar. Pero imaginémonos el caso, hermanos, donde un miembro de la iglesia, siempre son miembros, donde un miembro de la iglesia, dos miembros de la iglesia caen en adulterio. Pero resulta que el miembro de acá, tan pronto cae, va donde la esposa y va donde el pastor y confiesa. No podía ser descubierto. Incluso se analiza el caso y era fácil dejarlo impune, pero él lo confesó. Por otro lado, el adúltero, que la esposa es la que lo descubrió y la esposa es la que le cuenta al pastor, ni siquiera él. Tenemos dos casos totalmente distintos, hermanos, aunque el pecado sea el mismo. En el primero, el hombre está arrepintiéndose y su confesión está demostrando arrepentimiento, aun cuando era evidente que lo pudo dejar impune. En ese caso, ese hermano debería quedarse ahí la conversación. Por supuesto, todo un tratamiento, pero ahí. No debería ser dicho a la iglesia. Pero en el otro caso, como persiste, debe ser dicho a la iglesia, porque no se está arrepintiendo, asumiendo que al confrontarlo se empieza a defender, a excusar y demás. El mismo pecado. Vamos a ilustrarlo en un sentido contrario. ¿Qué tal una mentira? Ay, hermano, la mentira no debe ser disciplinada, solamente los pecados sexuales. Los mismos dos miembros dejan de venir el domingo a la iglesia y el pastor les escribe: hermanos, ¿qué pasó? Y los dos dicen: ay, hermano, qué pena, me sentí un poco indispuesto, no pude ir. Bien, murió todo, no pasó nada. Pero las esposas vienen y dicen: no vinimos a la iglesia porque nos pegamos tremenda peleada, ese hombre me insultó, yo lo insulté también, fue un día horrible, por favor ayúdenos. El pastor: ay, me mintió. Va donde los varones. Vamos a dejar de lado la pelea para los efectos de la ilustración. Va donde los varones. Varones, mintieron. El primero dice: pastor, qué pena, sí. Pues la verdad me dio pena confesar toda la pelea y pues sí, perdón, listo, murió todo. El segundo: ay, qué legalista, ahora me va a decir que por qué no fui el domingo a la iglesia. Se empieza a excusar. Bueno, el pastor queda un poquito en shock, pero 8 días el pastor vuelve y le habla: hermano, no te has arrepentido, ¿qué pasó? Me dijiste mentira. Ay, pastor, pero usted sí es delicado. Bueno, se defiende. Deja de venir a la iglesia el otro domingo, no viene a la iglesia el otro domingo. El pastor va con los testigos y lo busca: mi hermano, ¿por qué no has venido? Ay, porque ustedes ahora me van a molestar por una simple mentira, qué legalistas son, no me molesten más. ¿Qué están notando, hermanos? Un pecado impenitente. Repito, ¿cómo hemos de creer que este hombre se arrepintió de los pecados en Adán si no se arrepiente de una mentirita? Por supuesto que se empiezan a sumar cosas: dejar de asistir, ser grosero, evitar a los hermanos y demás. Yo no estoy diciendo que inmediatamente la persona va a ser sacada, pero noten, hermanos, que ahí hay un patrón: impenitencia. Eso es lo que se disciplina, hermanos. Así que, por eso, mis hermanos, decía ahorita, los pecados que son, los pasos que sean necesarios según el caso. Incluso, y aquí de pronto les voy a volar un poquitico la mente,
Incluso, hermanos, aunque la persona esté llorando présteme atención acá, miren mis comillas, de arrepentimiento, tal vez sea necesario de todas formas excomulgar. ¿Ustedes creen que este hombre no estaba llorando? El de 1 Corintios 5. Yo creo que sí. Pero después de tanta conducta pecaminosa, después de un pecado tan abierto, tan descarado, ¿cómo creemos en su arrepentimiento? Aquí solo estoy sentando un patrón, principio de sabiduría, para que después no se diga, pero es que está llorando, debe ser perdonado. Sí, pero es que lleva 2 años en esa conducta. Lo descubrimos después de 2 años. No sé, volviendo al ejemplo del adulterio, nos dimos cuenta que su familia estaba en necesidad porque estaba manteniendo el otro hogar. 2 pecados. Nos dimos cuenta que varias veces su esposa, que estaba sola sin él estaba con la amante. Otro pecado. Y así sucesivamente. Entonces, pues, estar llorando después de 2 años, pues como lo obvio. Pero no nos dice que hay un arrepentimiento genuino. Si a eso incluso le sumamos que la persona de vez en cuando se defienda, si a eso le sumamos que no está dispuesto a asistir a todos los talleres de consejería, si a eso le sumamos que muestra cierta resistencia, cierta ira, ¿qué nos dice? Aunque está con lágrima y moco, no está verdaderamente arrepentido. Eso requiere lupa y gracias a Dios que Dios dio sabiduría, pero solo por dejar el precedente. Así que, hermanos, ¿qué se disciplina? Fue mi respuesta más larga. El pecado impenitente. Con eso he quitado que no son listas de pecados, no es la reincidencia en un pecado, no es lo público de un pecado, es que el pecado no haya sido confesado. Yo sí tenía que se hace después de la comunión. Ya lo precisé, era la siguiente pregunta, ya la respondí. Finalmente, mis hermanos, disciplinamos por el honor de Cristo. Disciplinamos porque Cristo es el Rey de la iglesia y Él dio unas directrices de cómo van a andar los ciudadanos de su reino. Cristo es glorioso, por eso la iglesia debe reflejar la gloria de Cristo. Amamos a los miembros de Cristo, por eso disciplinamos a las ovejitas de Cristo para que no sean descarriadas, porque la voluntad del Padre es que no se descarríen. Siempre está abierto el perdón. Mateo, capítulo 18, termina con ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Y 1 Corintios 5 creo que es paralelo a 2 Corintios 2, donde hay un hermano arrepentido que quiere ser reingresado a la membresía. Hubo un arrepentimiento sincero, puedes volver y la iglesia puede ratificar nuevamente la membresía de la persona. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Siempre va a haber el perdón, prontitud para el perdón, porque es por amor, no es por justicia, por castigar, por hacerle que la vaya mal, no, es por amor. Amor a Cristo, amor al pecador. Si alguno aquí que no ha creído en Cristo, yo creo que ha notado que la cosa con Dios es seria. La cosa con Dios es seria y tal vez esté pensando, yo no quiero entregar mi vida a Cristo porque me va a ir mal, porque me van a castigar. No es así. Entrega tu vida a Cristo para que Él no te castigue. Porque si tú no entregas tu vida a Cristo, al día final, cuando Él vuelva por segunda vez, vas a sufrir una disciplina eterna, un castigo eterno. Tú debes entregar tu vida a Cristo hoy mismo, pedir perdón por todos los pecados que entiendes que deben ser disciplinados y sujetarte a Él para que Él te ayude a dejar el pecado. No pretendas dejar el pecado para venir a Él y estar listo para no ser disciplinado. No, ven a Cristo hoy, Él perdona todos tus pecados, toditos. Una iglesia no te va a disciplinar por los pecados que tenías antes. Porque si te arrepentiste en Cristo Jesús, llegas como una nueva criatura. Y tendrás toda una iglesia, no solo tú, toda una iglesia para ayudarte a caminar en santidad,
como Dios quiere que tú andes, y cuando Él venga por segunda vez, entonces no sufrirás castigo eterno, sino que sufrirás o vivirás, disfrutarás recompensa eterna, gloria eterna, disfrute eterno sin más pecado. Amén. Oremos, amados. Señor Jesús, tú eres el Rey de la iglesia de Barbosa. Tú eres nuestro Rey soberano. Tú has puesto leyes en tu reino. Ayúdanos a caminar conforme a tus leyes. Señor, no queremos ser disciplinados. Ninguno de nosotros aquí quiere ser tenido por gentil y publicano. Te pedimos que por favor, Dios, sea de tu gracia para capacitarnos aún más para andar en obediencia. Señor, si no es así, te pedimos que traigas disciplina correctiva sobre los miembros impenitentes y pecadores. Dios, para frenar el pecado que hay en ellos, para que como esa ovejita sean traídas, o para que por el bien de su alma dejen de estar autoengañados y escuchen de tu voz y tu iglesia gentil y publicano. Y con eso entonces puedan entender la necesidad de un precioso Salvador. Que tu palabra, Señor, sea atesorada en nuestros corazones, te lo pedimos. Amén. Nos ponemos de pie para, en respuesta a la predicación del día de hoy, vamos a entonar el himno 414, Oh Cristo, anhelo agradarte.